Bueno, en la historia del día comentábamos al inicio del programa la sorpresiva renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Dijimos a las 10:30 que no se conocía la carta y a las 10:32 la recibimos, la leímos. Ahora vamos a presentarla. Bueno, la presentamos de una vez. Esta es la carta de renuncia de Eduardo Medina Mora. Está dirigida al presidente López Obrador. La vuelvo a leer. Dice, con fundamento en el artículo 98 de la Constitución, someto ante usted mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte para el que fui electo por el Senado. Ruego a usted que acepte esta renuncia y acorde a la Constitución la someta a consideración del Senado. Ni una palabra más, ni una razón del por qué renuncia. Simplemente la somete al presidente de la República y le pide que acepte. ¿En dónde está esta noche Eduardo Medina Mora? Eduardo Medina Mora no acompañó esta noticia, es más, él no ha dado esta noticia, no ha emitido un comentario, no ha estado en ningún medio de comunicación, no ha escrito un tuit, no ha puesto nada en las redes sociales. ¿En dónde está Eduardo Medina Mora? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Quién lo presionó? ¿Fue un asunto personal? ¿Por qué renuncia así? Hoy había especialistas que decían que una renuncia como esta no se veía desde prácticamente a la Corte, no se veía desde hace prácticamente un siglo. Hubo personas, legisladores, que decían que era una renuncia gravísima, porque precisamente un ministro de la Corte solo puede renunciar por razones graves. Se dijeron muchas barbaridades, como que Eduardo Medina Mora no podía renunciar. Bueno, pues si no puede renunciar, ¿qué van a hacer? Le van a poner una cadena para que trabaje encadenado allá en el Senado. Extrañísima, extrañísima la forma en que Eduardo Medina Mora deja este día la Suprema Corte de Justicia. Como a las 5 de la tarde, más o menos por ahí a las 5 de la tarde, se conoció en los medios de comunicación la alerta sobre su renuncia. Se hablaba de la carta que había entregado y que ahora ya vimos. Como decíamos al principio del programa, en esa carta no da las razones de por qué se va. Y lo más importante, la carta de renuncia, según la información que tenemos hasta el momento, no se le entregó primero al presidente de la Corte, Arturo Saldívar, sino que fue entregada directamente en Palacio Nacional al presidente López Obrador. La confusión sobre esta renuncia, bueno, pues se hizo evidente en la tarde en un tuit publicado a las 6:15 desde la cuenta oficial. La Suprema Corte decía no tener elementos, increíble, pero decía que no tenía elementos para confirmar la renuncia, que ya estaba en todos los medios. Una hora más tarde, también a través de un tuit, el presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, confirmó la noticia, escribió, en relación con la renuncia del ministro Medina Mora, estaré atento a las determinaciones que tome el titular del Poder Ejecutivo y en su momento el Senado de la República. ¿Quién es Eduardo Medina Mora? Pues es un personaje con una gran experiencia pública y política. Dirigió el CISEN, fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Fox, fue procurador general de la República en tiempos de Felipe Calderón y en la administración del presidente Peña Nieto fue embajador en Estados Unidos, luego fue elegido ministro de la Suprema Corte, pero en junio Eduardo Medina Mora fue señalado. Desde luego la forma en que llegó a la Corte fue muy controvertida, surgieron grupos, organizaciones sociales que hicieron mucho ruido y que cuestionaron mucho su llegada, pero en junio aparecieron reportes de actividad financiera irregular cuando, según esto, autoridades de Inglaterra como de Estados Unidos habrían detectado transferencias irregulares millonarias en sus cuentas bancarias. Por eso, pues, lo que se tiene hasta este momento es una carta de renuncia que acabamos de presentar, que acaban de ver, y una gran cantidad de hipótesis, trascendidos, especulaciones y ataques en las redes sociales. ¿Por qué actuó así Eduardo Medina Mora? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.